Buenos días, buenas tardes amigos de la web. Nos encontramos en el centro Prana Spy, que agradecemos que nos hayan cedido el espacio para hacer esta entrevista con el doctor Albert Ferrer. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias, le agradecemos mucho querer compartir con nosotros, con la caja de Pandora, esta entrevista. El placer es mío porque compartir es una de las cosas más bellas que podemos hacer y no se hace mucho. Gracias, gracias. El doctor Ferrer vive en la India actualmente, es filósofo de la Sorbona y es un gran investigador y se dedica a promocionar el nuevo paradigma, sobre todo el tema de educación, doctor. Y pues me gustaría que se presentara un poco personalmente, cómo has terminado viviendo en la India. Tú naciste aquí en Barcelona. Sí, sí, soy catalán de origen, de Barcelona, aunque fui educado en un colegio francés, en el famoso Liceo Francés de Barcelona. A nivel de doctorado me fui de Barcelona, quise estudiar en París, conocer la vida académica y cultural de París, pero combiné, y eso fue muy interesante, combiné París con Cambridge, que son dos modelos dentro del mundo europeo muy diferentes, el europeo continental francés, el británico, y eso fue muy enriquecedor. Y eso ya me orientó hacia toda la dimensión intercultural, y que fuera dentro de Europa. Y cuando volví aunque combiné el doctorado entre París y Cambridge, pero la tesis la leí yo en París, en la Sorbona, soy doctor por la Sorbona. Y al volver a Barcelona, en el 97, ya con el doctorado acabado en filosofía, fue una aparente casualidad, un regalo del cielo, conocer a Raimon Panikkar. Yo ya tenía la inquietud intercultural. La tesis la hice sobre romanticismo, básicamente, romanticismo y Europa. Y con el romanticismo descubrí Oriente, porque quizás sabrás que los románticos fueron los primeros orientalistas. Y en una época que estaba empujando hacia el colonialismo puro y duro, los románticos fueron los primeros que no se creyeron el eurocentrismo y el imperialismo europeo, que respetaron las otras civilizaciones y que se interesaron por ellas, un tema capital hoy en día. Y fue con ellos que descubrí Oriente, la filosofía oriental. Al volver aquí en el 97, conocí, como decía antes, aparentemente por casualidad, siempre son las cosas, a Raimon Panikkar, un filósofo internacionalmente conocido, un ser extraordinario. Y fue él quien canalizó este interés que tenía por la filosofía comparada. Y cuando yo llegué a Barcelona en el 97, después de estar varios años en París y Cambridge, tenía la intuición, pero solo era una intuición, de ir hacia la filosofía comparada, Oriente-Occidente, hacia el nuevo paradigma y aplicar todo esto a la educación. Y créeme, Panikkar se entusiasmó. Tuvimos una primera charla en su casa en Tabartet, en el Prepirineo. Me invitó para cenar el primer día que le conocí personalmente. Estuvimos 5 horas hablando, volví a Barcelona en coche a las 2 de la madrugada. Y Panikkar se entusiasmó por esta idea. Aplicar la filosofía comparada Oriente-Occidente y el nuevo paradigma a la educación. Y me dijo, creo que por mi experiencia, que estaba bastante bien encaminado cuando dijo esto, pero él insistió muchas veces que esto en serio no se ha hecho nunca. Me decía siempre, el tema comparado Oriente-Occidente se ha aplicado fundamentalmente a la filosofía, a la religión, claro, un poco al arte, pero no se ha aplicado realmente a la educación. Y, de hecho, si observamos un poco las pedagogías alternativas que ha habido en la época moderna, son normalmente monoculturales. Steiner, con las escuelas Waldorf, es absolutamente europeo y eurocéntrico, y eurocristiano, o cristianocéntrico, muy germánico incluso. Es muy interesante y ha sido muy valioso, pero es eurocéntrico. Sí. Si vamos a Estados Unidos, el padre de la educación integral o alternativa en Estados Unidos es el profesor Dewey, que es totalmente americano, con una herencia idealista europea en Hegel, pero bueno, de nuevo occidental, puramente. Si vamos a la India, donde ha habido pedagogías integrales muy interesantes, normalmente son muy indias, por no decir muy hindúes. Por ejemplo, Vivekananda, un gran maestro y sabio. Hay toda una labor extraordinaria de la misión Ramakrishna que ha implementado educación integral, pero es muy indio, muy hindú. Aurobindo y la madre
desde el Ashram de Pondicherry, también han elaborado una pedagogía integral que es más internacional, más cosmopolita, más Oriente-Occidente por el hecho de que ha habido occidentales en el ashram, pero filosóficamente no se da una verdadera integración de Oriente y Occidente. Y es un tema un poco pendiente de realmente integrar Oriente y Occidente de una manera coherente, en profundidad, cogiendo lo mejor de una parte y de otra. Y esto es a lo que he dedicado mi vida. Sabiendo, y este tema es muy importante, que esto debe ser una aplicación del nuevo paradigma. La educación integral no tiene sentido y de hecho no la vamos a practicar realmente. Nos vamos a quedar en la superficie o en una moda nueva si no nos damos cuenta de que la educación integral es la pedagogía del nuevo paradigma. Me atrevo a decir de la física cuántica. Y finalmente, no olvidemos nunca este punto, el nuevo paradigma no es un concepto. El nuevo paradigma implica un nuevo estado de conciencia superior. Correcto. Es algo ontológico. Con lo cual, la educación integral, o nos damos cuenta de que es un acompañamiento para llevar a los niños, adolescentes que van creciendo, hacia estados superiores de conciencia, o nos damos cuenta de esto o no haremos nada. Cuando tú dices llevar a los niños a ese estado de conciencia, se supone que alguien los tiene que llevar, ¿no? En este caso, unos adultos, unos profesores, unos maestros. Si estos maestros no están transitando por este nuevo paradigma, sí, claro, o por esta nueva conciencia, difícilmente podrán llevar a estos niños a través de esta nueva conciencia, además de saber que los niños ya vienen preparados desde el nacimiento con un nuevo, digo yo siempre, software que es de nuevo paradigma. Realmente, ¿cómo? Estás pensando en niños índigo, cristal, todo esto. Niños índigo, cristal y niños, cualquier niño. ¿Cómo la autoridad, y me remito a Krishnamurti, que lo debes conocer bien. Y que me ha influido mucho. Que me ha influido mucho, seguro, que a mí me encanta. A mí también. Que él habla para transitar este nuevo paradigma, habla claramente de que la autoridad o la imposición de unos conceptos, inclusive de los libros, de los Upanishads, del Gita, no sirven de mucho sin dejar la libertad del alumno, del niño, de que vaya explorando por sí mismo, que vaya descubriendo a través de la observación. Me voy al punto de tu planteamiento de la educación integral, el nuevo paradigma de un diálogo entre la física cuántica, la nueva ciencia y las tradiciones, ¿verdad? Por eso te hablo de esta forma de las tradiciones, de los libros y de la autoridad. ¿Cómo ves tú este punto? ¿Cómo integras tú esta visión para no, digamos, contaminar lo que ya viene puro? Bueno, estás tocando puntos fundamentales. Y la respuesta a estos puntos para mí siempre es el camino medio. La vía media de Buda, que está en la filosofía griega también, y que Krishnamurti justamente pues, también mostró este camino. ¿Por qué digo que el camino medio es muy importante? Comentábamos antes de esta entrevista en privado que la condición humana siempre hace un péndulo. Sí. De un extremo vamos a otro extremo. Pero nos tenemos que fijar que en este movimiento pendular de la opresión de los reyes a la Revolución Francesa, que hace más atrocidades aún que los reyes, de un extremo al otro, de la opresión capitalista a la dictadura comunista, siempre de un extremo al otro. Pero fijémonos, de un extremo al otro, el péndulo se mantiene siempre abajo, completamente abajo en términos de estados de conciencia. El péndulo funciona en el estado más bajo de la conciencia humana. Para salir de este péndulo, he dicho el camino del medio, pero el camino del medio ya nos eleva hacia un estado de conciencia donde hay más visión de la unidad, más moderación, más prudencia, más humildad. Porque el extremismo es fruto del ego, naturalmente. Si vamos por el camino del medio, evitando extremos, ya estamos un poco limpiando el ego o poniéndolo un poco de límites.
¿Por qué el camino del medio es muy importante? Aparte de este panorama general de evitar los extremos en educación, porque la educación se ha movido entre extremos también, y lo has tocado, y este punto es fundamental para el futuro de la educación en la Tierra. Y Occidente manifiesta los extremos en este sentido muy bien, es el mejor ejemplo. La educación del siglo XIX, y antes naturalmente, la Edad Media, era brutal, lo hemos olvidado. La Edad Media europea era tan represiva, pero ya no nos acordamos, muy pocos lo saben. Pero el siglo XIX más reciente, ¿cómo es la pedagogía del siglo XIX? Es monolítica. El profesor da un monólogo autoritario, los alumnos reciben esto, lo tienen que poner en el examen, es un monólogo muy autoritario. Pero inclusive hoy se está haciendo. Es que sí, gracias por decirlo, porque nos tenemos que dar cuenta que la educación imperante hoy en día todavía es el siglo XIX. Sí. Estamos en el siglo XIX. La pedagogía actual, la escuela normal y corriente, es la escuela de la revolución industrial. Estamos en la mentalidad de la revolución industrial. Y en este mundo y en este universo pedagógico, la relación pedagógica es autoritaria. Entonces, ahí lo que decías, krishnamurtiano, socrático y upanishádico, de que el alumno descubra por sí mismo, en la libertad auténtica, no la libertad malentendida de las ideologías del siglo XX, la libertad auténtica que es descubrirse a sí mismo y realizarse a sí mismo. Esto lo podemos ver como realmente muy, muy lejos de este modelo autoritario que ha dominado hasta ahora. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Del modelo autoritario del cual veníamos y que aún impera en cierto sentido, ¿cuál es la reacción? El péndulo en el nivel más bajo de la conciencia. ¿Cuál es la reacción? Tirarlo todo por los suelos. Las revoluciones, las revueltas, que no llevan al camino socrático o de Krishnamurti, sino que llevan a la reacción contraria, al extremo contrario, el péndulo otra vez. Y aquí, fíjate qué ha pasado. En el Occidente de los años 60-70, y hay algo todavía de eso hoy, del adulto padre o maestro autoritario nos pasamos a qué situación cultural. A una situación cultural en la que el joven rechaza al adulto, la rebeldía. Del autoritarismo a la revolución, en términos sociales. A nivel pedagógico, del autoritarismo del padre o del maestro a la rebeldía, que es la revolución a nivel individual. Este no es el camino del futuro. Y la rebeldía, ¿qué hace? Rechaza la figura del maestro. Y esto es catastrófico. Y nos podemos dar cuenta de que en nuestra sociedad hay mucho de esto. Hemos pasado a una visión en la que el adulto está mal visto, el adulto es opresor, un rechazo del adulto, una rebelión contra el adulto. Este no es el camino. Un desaprovechamiento de la sabiduría. También, del claro. Entonces, el camino del medio no quiere ni aquel adulto autoritario, aquel padre típico autoritario y aquel maestro típico autoritario, ni esto, ni la rebeldía tampoco, que acaba rechazando al adulto, que se acaba rebelando contra él. Tampoco esto. En el camino del medio, que es el camino, fíjate tú que vienes de Latinoamérica, es el camino del chamán, del gurú de la tribu, en los pueblos más arcaicos, que tenían más sabiduría que la modernidad. En la India, donde yo vivo, existe todavía, gracias. Todavía existe. El gurú, el maestro auténtico, es el camino del medio. El maestro auténtico ni es autoritario como aquel padre o maestro del siglo XIX, ni es rechazado por el joven como en la rebeldía posmoderna, típica de los años 60. Porque el maestro auténtico, y en las tribus más arcaicas, era así como en la India clásica, el gurú auténtico, el maestro auténtico, sugiere, abre una ventana, abre una puerta, pero al mismo tiempo no se pasa, no sobrepasa un límite, deja que con la ventana abierta, con aquella sugerencia, entonces el chico que está creciendo trabaje por sí mismo, descubra por sí mismo, explore. Una frase preciosa que está en los sutras budistas, cuando el Buda dice, no me creáis, solo escuchadme. Este es el maestro auténtico, el que dice, no me creas, simplemente escúchame. No me creas porque lo tienes que experimentar por ti mismo. Lo tienes que vivenciar tú mismo. Pero al mismo tiempo nos podemos pasar de un acompañamiento. El caso extremo, el niño salvaje.
El niño bebé abandonado en la selva, en el bosque, pasó en Europa incluso, sin ningún acompañamiento adulto, se convierte en un animal. Los niños salvajes eran como animales. Sin el acompañamiento adulto, contra el que reaccionó la rebeldía de los años 60, no tendremos educación. El educador no puede ser ni autoritario como antaño, ni podemos prescindir tampoco de él, como la rebeldía de los años 60. Pero el educador tiene que estar en este camino del medio, que sugiere, que ayuda, que acompaña. El acompañamiento es tan importante. Acompañamiento desde el amor, desde el respeto, abriendo puertas. Y entonces que el joven vaya descubriendo, experimentando por sí mismo. Este punto medio, ahí está la educación integral, verdadera. Sí, cuando podríamos, digamos, definir que el educador debe estar educado ya, no debe estar, debe estar ya, haberse descubierto, haber comprendido su labor, porque educar es sacar lo mejor que tiene cada niño desde dentro. Desde adentro. Exacto. Ayudarle a descubrir eso. Exacto. Lo que se está haciendo hoy en día es formatear. Formatear borrar esa información que ya traemos, que ese don, esas habilidades que traemos de fábrica, por decirlo de alguna manera, y implantar una información que a la postre no sirve para mucho, sino que es para funcionar dentro de un paradigma antiguo de competencia. Totalmente. Sí. ¿Cómo visualizas tú esta nueva educación, el camino del medio hacia la cooperación? ¿Cómo, en tu experiencia que ya estás desarrollando ese trabajo, cómo la palpas y cómo la vives? Bueno, estás sacando todos los puntos fundamentales. Otro punto fundamental de la educación en valores, educación integral y educación en valores es lo mismo, porque la educación integral integra los valores también. Otro punto fundamental es el que acabas de tocar ahora, que es Sai Baba, el gran maestro espiritual de la India, siempre lo decía: si el maestro no vive los valores, ¿cómo los va a transmitir? Si el maestro no tiene una visión integral, ¿cómo va a ser integral su pedagogía? Esto significa que tenemos que ser conscientes que en la educación integral una de las cosas más importantes es la formación de los maestros, la selección y la formación de los maestros. Desde la perspectiva humana, humanística o de valores, mucho más que desde la académica, porque los maestros vienen digamos, del paradigma viejo. Correcto. Entonces, ese punto es muy importante. Algunos ya tendrán muy claro el nuevo paradigma, pero en general es muy importante en una escuela de educación integral el formar a los maestros en general dentro de otra visión que no es aquella de la que vienen la mayoría. La formación de los maestros es crucial. Y otro punto muy importante, la educación integral es sistémica. Por ser integral, contempla todos los sistemas que están interactuando en el proceso pedagógico. El gran tema de la física cuántica, que el cosmos es interdependencia, en dinamismo. La educación integral es interdependiente, considera la interdependencia de todos los factores que afectan al proceso educativo. Y ahí, aparte del maestro, de la formación de los maestros, el tema de la familia, de la comunidad, también son muy importantes. La escuela donde yo fui educado, el Liceo Francés de Barcelona, una escuela prestigiosa, meramente académica, ¿te puedes creer que mis profesores nunca, en 15 años en el colegio, tuvieron ningún contacto con mis padres? Eso ha sido típico de la educación académica estándar. Pedagógicamente es aberrante. La escuela como espacio pedagógico también tiene que integrar a los padres, a la familia. La escuela tiene que estar en interdependencia con la comunidad, porque si no, quizás no podremos tratar a los alumnos adecuadamente si no vemos de qué contexto familiar vienen, de qué contexto comunitario vienen. Una cosa muy importante que no se hace normalmente: a medida que van creciendo, los alumnos pueden realizar una labor social, un servicio social en la comunidad. Es enormemente pedagógico, es fundamental. Hablas de la cooperación. Venimos de un mundo brutalmente competitivo. Raymond Panikkar, que he tenido el privilegio de tener como amigo y maestro, siempre decía:
la competitividad es un eufemismo, por no decir la guerra. Sí, claro. Hemos vivido en una cultura de la guerra, de la competitividad, estructuralmente violenta, que ha fomentado la dominación y la violencia. De ahí tenemos que ir a un paradigma de la cooperación. Pero empecemos por las aulas. ¿Qué se ha hecho tan a menudo en la escuela moderna? Que los niños compitan entre sí. Esta aberración pedagógica que se ha dado mucho de dar... En mi escuela yo esto lo he vivido, yo me acuerdo, la maestra, pequeñitos, con pantalones cortos. La maestra decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último el burro. Esto es pedagógicamente aberrante. Hacer una lista de los niños, el primero y el último. Entonces los niños tienen que competir por ser los primeros. La evaluación por medio de una nota, ¿no? Lo que es aberrante también, el niño no es una nota. La educación integral tiene que hacer una evaluación holística también. Pero nos podemos dar cuenta de que hemos alimentado la competitividad desde la escuela primaria. Los niños compitiendo por tener las mejores notas. A nivel deportivo, el deporte es competición. No necesariamente, puede ser cooperación. En el deporte se puede enfatizar el espíritu de equipo, la cooperación. No solo la competición contra el opuesto. Hemos cultivado la competitividad a todos los niveles. Tenemos que ir hacia una cultura de la cooperación. En la escuela, ¿cómo se trabaja esto? De entrada suprimiendo todos estos conceptos aberrantes de la lista del primero hasta el último, cambiando la mentalidad del deporte, de la competición hacia la cooperación, introduciendo esto tan bonito, que los niños, de manera adecuada al grupo de edad, a la edad, puedan realizar labores de servicio social en su comunidad. Algo que no es nuevo, los Boy Scouts lo hacían. Pero esto ha ido de capa caída cuando es muy pedagógico también. Porque el sistema, el viejo paradigma, hace un análisis, eso es importantísimo que tú dices, porque socialmente hay una separación, ya por el hecho de pertenecer a un cierto tipo de escuela, a un cierto tipo de estatus social. Los niños no se comunican, es difícil. Que un niño de una clase social rica, como se utiliza ahí, están en la India las llamadas castas, existen las castas también en todas partes del mundo. Yo tengo experiencia de Sudamérica, de ver, de experimentar niños que les cuesta relacionarse con niños de diferente estatus social. Les cuesta, no fluyen. Y eso viene de este tipo de educación del viejo paradigma. Al hacer un trabajo social, a mí me gustaría aclarar en ese punto cómo se lleva a cabo ese trabajo social a nivel escolar. Si es dando, o sea, si es ofreciendo algo que sería como en una condición de superioridad o en una condición de cooperación. También habría que enfocar muy bien el trabajo social, de qué manera se hace. Si es que yo te estoy dando porque yo estoy por encima de ti, o se hace linealmente en cooperación. Porque el niño de un estrato social o de una condición económica menos favorecida puede enseñarle muchísimo más de lo que puede enseñarle un niño de clase alta, de condición rica en cuanto a su experiencia de vida, en cuanto a su modo de jugar, en cuanto a su modo de relacionarse con el universo. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, no sé si estás al corriente que se han hecho estudios psicológicos desde hace mucho tiempo que demuestran que los niños pobres son más espabilados que los ricos. Todo lo hacen antes. Coger unas tijeras, ser capaces de manejar una tijera, de subir los peldaños. Cuando el ser humano aprende esas cosas más básicas, los niños de origen pobre lo hacen todo antes que los niños de origen rico. A nivel continental lo mismo, los niños africanos lo hacen todo antes que los occidentales. Los niños indios, en términos generales, lo hacen todo antes que los niños norteamericanos, que son los más retrasados en ese sentido del planeta. La cultura moderna ha atrofiado al ser humano en lugar de permitirle la expansión. Pero volviendo al tema social, bueno, venimos de lo que en la India, ya que vivo en la India, el destino me ha llevado allí, vivimos en lo que en sánscrito se llama el Kali Yuga, la era de los conflictos. Y ahí entramos en el corazón del tema, del viejo paradigma y el nuevo paradigma. El viejo paradigma del que venimos, que la modernidad ha exacerbado, es un mundo fundamentalmente de división.
que ha alimentado, se ha fundado en la división y ha alimentado la división. Porque si estamos en el amaos los unos a los otros de Jesucristo, en la compasión de Buda, ya no podemos explotar a la India, y Estados Unidos ya no puede dominar brutalmente América Latina, los británicos ya no pueden colonizar a la India, y los ricos ya no pueden oprimir a los pobres, etcétera, etcétera. Nos podemos dar cuenta, podemos observar este hecho, podemos observar la historia humana y darnos cuenta de que si queremos dominar el Reino Unido, la India o Estados Unidos, América Latina, una minoría, un 1% a la masa de la humanidad. Conoces estas cifras brutales de que una pequeñísima parte posee la riqueza, la mayor parte de la riqueza, etc. El 8.3% posee el 80% de la riqueza del mundo. Exacto. Pero si queremos esas cosas, tenemos que alimentar la división. Porque si vivimos en la conciencia de la unidad, yo no te puedo explotar, ya no te puedo dominar. Te voy a querer, te voy a ayudar. Un mundo que ha querido, una humanidad que ha querido la dominación, la explotación, tiene que basarse en la división y tiene que alimentar la división. Y esto lo ha vehiculado y alimentado toda la cultura y el sistema pedagógico, naturalmente. Si queremos ir hacia un mundo que viva en la cultura, en el estado de conciencia que propone Jesús, amaos los unos a los otros, que pocos cristianos han vivido, hay que cambiarlo todo. Falta la segunda parte de la frase. ¿Perdón? Amaos los unos a los otros como a ti mismo. Naturalmente, claro. Si queremos esto, pues cambia todo. Si queremos esto, ya no vamos a dominar. Si queremos esto, ya no podemos alimentar la división, sino la unidad. Entonces, si queremos esto, los niños o adolescentes de manera apropiada a la edad van a hacer un servicio en la comunidad para que integren desde la más tierna infancia el hecho de que el servicio es esencial a la dignidad humana. Pero fíjate, es que el estado de conciencia, volveremos siempre al estado de conciencia, es lo más importante. Hay que educar a los niños en este punto fundamental de que lo más importante no es el servicio material que vamos a dar a los que lo necesitan, a la comunidad, sino el estado de conciencia en que se da este servicio. Si damos este servicio como yo soy rico, pobrecitos, mira, hoy los voy a ayudar, no estamos haciendo nada. El estado de conciencia es tan importante o más que el servicio en sí mismo. Y el estado de conciencia en el que tenemos que educar es lo que decía antes de la unidad, del amor, de la compasión. Vamos a dar un servicio a los que lo necesitan, a la comunidad, porque somos todos uno, porque todos somos fruto, hijos de la misma creación, del mismo principio absoluto, llámalo Dios o como quieras, porque todos somos finalmente uno. Y es este sentimiento profundo de unidad, este amor auténtico como estado de ser, como estado de conciencia, lo que va a promover el respeto hacia el otro, hacia el que está menos favorecido. Y esto es lo que va a cambiar las cosas. Y eso hará que la balanza se equilibre, lógicamente. Ya claro. No habrá, si aplicamos lo que estás diciendo, ese menos favorecido será favorecido por el movimiento conciencial. Porque vamos a compartir lo que te decía al principio de compartir. Ya al evolucionar de manera sincrónica con el universo y con esta nueva conciencia, estas diferencias irán desapareciendo naturalmente. Un ejemplo, es muy importante que se vehicule, a nivel social, que se vehicule una parte de las fortunas que existen hacia servicio social en lugar de acaparar. Claro. Es un elemento cultural muy importante, sí. Que se instale una cultura de fundaciones, de hacer obra social en lugar de acaparar y acaparar. Algunos están aún en la cultura de acaparar, otros están más en la cultura de la fundación. Eso es muy importante promoverlo, pero un punto que no quiero que se nos olvide. Cuando me has hablado de la cooperación, del servicio social, una cosita muy pequeña, por ejemplo, que en las escuelas que yo he diseñado quisiera que se hiciera así. Cuando empezamos la sesión académica con una asamblea de la escuela, o la escuela se puede dividir en unidades, la primaria, la secundaria, etc. En la asamblea un alumno puede hablar, se pueden hacer unos cantos, puede haber antes de acabar la asamblea unos minutos de silencio, de meditación. Es muy importante que en la asamblea estén los niños o los adolescentes, los profesores, pero fíjate en este punto, pequeño pero muy importante, el personal no académico, la señora de la limpieza, el cocinero, el jardinero, que se sienten con los profesores, a un lado de los profesores. No que estén fuera. Esos son maestros también, lógicamente.
en el fondo también son maestros y son personas humanas como todos, están haciendo una función que es necesaria para la escuela. Yo nunca me olvido del jardinero de mi escuela. Pero en la escuela donde yo fui educado, este tipo de personal no existe. No se tiene en cuenta para nada. Hay que integrarlo en la escuela. En la asamblea de la escuela, con los profesores se tiene que sentar el cocinero o la cocinera, el jardinero y la señora de la limpieza. Si lo hacemos así de manera natural, los niños ya van creciendo en un ambiente en el que el jardinero o la señora de la limpieza pues tienen la misma dignidad que el profesor. Y por ahí tenemos que ir, que todos los seres humanos merecen la misma dignidad. En una cultura de la unidad no es lo que se ha promovido hasta ahora, pero tenemos que ir hacia ahí. Varios maestros espirituales de la India, de nuestra época, han dicho que un principio fundamental de la economía dármica, ética, es que fluya. Es que la riqueza fluya. Retener esa energía implica que estás rompiendo el fluir. Eso que estás diciendo... Y se basa en un miedo, porque esas grandes fortunas y esas acumulaciones no es más que un miedo a que no te va a venir la abundancia del universo. Acaba siendo una patología del ego. Correcto. Entonces, por eso me gusta tocar el tema de esto, del dar a través de fundaciones o a través de como algo que debe desaparecer. Pero ves, de nuevo, la educación en la conciencia. La educación integral es fundamentalmente una educación de la conciencia o en la conciencia. Sai Baba, este gran maestro espiritual de la India, un día habló con una señora latinoamericana justamente y le dijo, ¿por qué tienes 30 toallas en tu armario? ¿Pero qué haces con 30 toallas? Las 30 toallas es igual que los 50.000 millones de dólares o de euros. Pero este punto es muy importante también porque nos tenemos que dar cuenta de que a veces un multimillonario, por ejemplo, ejemplifica de manera muy visible, muy estridente, algo que una persona normal y corriente, incluso humilde, también puede hacer. Cada uno a su escala, en su nivel. Porque el tema de fondo es el del ego. Sí. El multimillonario que acumula 40.000 millones, ¿de qué los necesita? Pero el maestro le dijo a la señora, tú no tienes 40.000 millones de dólares, pero tienes 30 o 40 toallas, tampoco las necesitas. 2, vale. 3, por si una le pasa algo. 4 o 5, pero de 5 a 30 o 40, porque este es el punto. Que no es el multimillonario, sino cada uno de nosotros, es el ego. Y ahí es donde la educación es fundamental. ¿Estamos educando al ego para que sea más persona? Sai Baba decía sobre este punto, el límite de los deseos. El deseo no es malo. El Vedanta de la India, la filosofía vedántica, siempre ha dicho, cuidado con el deseo. El deseo no es malo. Si matamos el deseo, matamos la vida. Pero el deseo puede ser educado, debe ser educado. Ahí entra la ética. Y dentro de esta educación ética, dentro de esta educación del deseo, entra lo que Sai Baba llamaba el límite de los deseos. Con 4 toallas quizá tengo bastante, no necesito 40. Pero haciendo un punto, a ver, eso de límites, o sea, limitar los deseos, seguimos trabajando con la mente, ¿no? Creo que está bien la mente como un instrumento, como pueden ser las manos, pueden ser las piernas. La mente es un instrumento valioso. Correcto, y es valiosísimo, pero no deberíamos dejar el control de nuestra vida en base a la mente. Si seguimos limitando o autoimponiéndonos métodos para llegar a un nuevo paradigma, seguimos funcionando en el viejo paradigma. Eso es muy importante también. Tocas todos los puntos fundamentales. Entonces, por eso quería Claro, aquello que cambian los vestidos y no el que se viste. Claro. Inclusive que está muy de moda hoy en día el tema de la meditación y que me encanta cómo lo borda Krishnamurti, de que la meditación es realmente la meditación, sentarse, cruzar las piernas, respiración. Eso no es meditar. Meditar es estar fluyendo con la vida. Es la diferencia entre la técnica meditativa y el estado meditativo. Correcto. Entonces, ahí quiero que me des tu opinión de eso y cómo conecta eso con esta abundancia de que nos brinda la Madre Tierra y ese respeto y esa conciencia de unidad, no solamente con nuestros seres queridos, con los humanos, sino con los animales, con las plantas. Totalmente. Y con la Madre Tierra, que es un ser vivo. ¿Desde qué óptica manejas tú eso en la nueva educación? Lo integro porque es fundamental.
La modernidad que ha hecho, la madre tierra la ha contaminado, el Padre Cielo lo ha contaminado, desde el cielo hasta el sustrato está todo contaminado. Porque no hemos respetado ni la tierra que nos alimenta, con un modelo de civilización que es insostenible y aberrante. Ante esto, lo primero que hay que integrar en el proceso educativo es la relación con el cosmos, con la tierra. En el proyecto pedagógico que he diseñado durante 16 años, resumo el carácter multidimensional integral de la educación en 5 ámbitos. El primero es justamente este, el ámbito físico, que puede incorporar la educación para la salud. Y aquí entra la relación con el entorno, con la tierra, con el cosmos. Es una parte fundamental del proceso pedagógico, es la base. Y aquí, por ejemplo, en este primer nivel pongo la jardinería, algo importantísimo en el proceso educativo. Sí. Todas las escuelas tendrían que intentar tener al menos un poco, claro, las escuelas que están en medio de Barcelona es más difícil, pero que haya jardinería en el... No, pues se puede tener jardín. Hay que intentar hacer lo que podamos. Incluso una escuela urbana puede tener un poco de jardín. La jardinería, que los niños toquen la tierra, tengan contacto con los árboles y sacarlos, si vivimos en la ciudad, sacarlos fuera de vez en cuando y que vean los árboles, las montañas, los bosques. Es fundamental, un tema muy rusoniano, muy romántico, pero muy importante. El contacto con la naturaleza es fundamental, es muy educativo, que lleva no solo a un respeto por la naturaleza cuando no la hemos respetado para nada, sino que lleva a este sentimiento de unidad cósmica, de que somos uno con el todo, algo que estaba en muchas culturas arcaicas, que está en el Vedanta, que está en el romanticismo, pero que la modernidad ha dilapidado completamente. La modernidad ha roto completamente con ese sentido de unidad cósmica. Eso tiene que volver en el proceso pedagógico. Y en cuanto a la pregunta que te hice de la mente, ¿cómo ves tú este manejo de esta nueva educación, de este nuevo paradigma, enfocándolo de una manera, de una energía más holística, de esta que llama muchas veces la inteligencia del corazón, que vaya menos ligada a lo que es mental, a lo que es del ego, ligado al ego, a la separación, ¿no? Completamente. Ese es el tema que a nivel académico el profesor Gardner ya hace años que introdujo, que fue un poco una revolución en el mundo académico, de decir, la inteligencia no es solo la inteligencia matemático-científica mecanicista, sino que hay múltiples inteligencias, diferentes formas de inteligencia. Ahí Goleman trabajó mucho en la inteligencia emocional, pero Gardner advierte, hay varios tipos de inteligencia, 7, se puede decir 11, como queramos. Ahí es donde retomo el esquema que presento en mi proyecto pedagógico de una educación multidimensional a 5 niveles. Esto es un esquema que ayuda, naturalmente. El primer nivel, decía, es el nivel físico con la relación con el entorno. El segundo nivel sería el nivel relacional, comunitario, ético. Aquí entra la vida en comunidad, el servicio social, la importancia de la relación, del diálogo en el proceso educativo, la educación para el diálogo, la educación como proceso socrático de diálogo. El tercer nivel, lo académico, la parte intelectual, mental, que ya puede implicar en la educación integral una revolución con relación a la escuela predominante de la modernidad, porque la escuela predominante en el mundo moderno básicamente se ha basado en la información, en dar información. Y eso hoy en día es más inútil que nunca. De la cantidad de información tenemos que pasar al pensamiento, a la creatividad, a la expresión. Y eso de hecho será mucho más útil en la vida adulta. Es decir, que incluso lo académico puede cambiar completamente de la cantidad de información a la imaginación, a la creatividad, que es finalmente el conocimiento de uno mismo, el ser capaz de pensar por sí mismo, de encontrarse a sí mismo. Lo mental, lo académico puede llevar al ser también, tiene que llevar al ser. La dimensión profunda también tiene que alimentar lo académico. Pero luego, cuarto nivel, lo estético. La importancia fundamental, el gran papel pedagógico de las artes, todas, lo plástico, lo musical, el teatro, cosas incluso más sencillas como los trabajos manuales, todos los ámbitos artísticos. La parte estética, fundamental, la danza. La cocina. Y aquí incluso entran manualidades de este tipo, naturalmente. Y finalmente, el último ámbito, el quinto,
la dimensión del ser, la parte que me atrevo a decir espiritual, no tenemos por qué evitar de utilizar ese término. Pero cuidado, lo espiritual no significa la religión organizada, institucionalizada, para nada. Esto es una organización social. Lo espiritual significa aquí dentro, lo que soy yo. La luz. La luz dentro de uno, la conciencia. Y ahí es donde entra toda la profundidad de la educación integral y del nuevo paradigma, que es una educación para la conciencia, que es en el nuevo paradigma el papel crucial de la conciencia. Tú sabes que los físicos cuánticos, desde los primeros, los clásicos, hasta los últimos, como Bohm, han acabado concluyendo, en primer lugar, el universo, el cosmos, es este binomio conciencia-energía que encontramos en las tradiciones arcaicas, en las indígenas y en el Vedanta de la India. Desde las culturas tribales arcaicas hasta el Vedanta de la India y el budismo se dice, la realidad es un binomio interdependiente, dinámico de conciencia, información, energía, vibración, que llega hasta la materia. La física cuántica se ha dado cuenta de esto y lo ha formalizado. Y los físicos cuánticos, desde los primeros, se dieron cuenta de que la conclusión a la que ellos llegaban estaba en el Vedanta de la India, por ejemplo. Se dieron cuenta, lo dijeron. De hecho, se interesaron por la filosofía india. Pero, aún más importante, no los vedánticos, no los chamanes, los físicos cuánticos, desde los clásicos hasta los contemporáneos, han acabado diciendo, dentro de este binomio interdependiente y dinámico que constituye la realidad, lo fundamental no es la vibración energía, materia, sino la conciencia.